Buenas tardes, Juanjo. Muy buenas tardes, Mónica. ¿Cómo Bien, estás? pues mira, fantástico. Aquí estamos. Qué bien. Eh, Esperando encontrarme este momento contigo. sí, yo con muchas ganas también de que nos cuentes esta maravillosa técnica, no sé cómo llamarle, si técnica, terapia, bueno, da igual, al final lo podemos llamar como sea. Lo importante es la potencia que tiene y todo lo que nos puede aportar. La grafología. Te decía antes de empezar la grabación que yo lo máximo que conocía era pues lo que veo en las películas, ¿no? Pues según cómo escribe la persona se le hace un análisis psicológico y hasta ahí, ¿no? Pero aquí hay mucho hilo de dónde tirar, de dónde sacar información y utilizar para para nuestro bien. Así que cuéntanos un poco qué es esto de la grafología racional, ¿verdad, Juanjo? Pues sí, además esa distinción que has hecho está bien tenerla en cuenta. Yo siempre digo que hay que escuchar a todo el mundo y hay que escuchar cualquier tipo en el mundo, sobre todo así, digamos, de ciertas técnicas y demás, a los que están vamos a decirlo, en tu cuerda, como decías ahora lo del hilo, ¿no? Que estamos aquí manejando, y los que no están en tu cuerda, pero que también tienen cosas que aportar. Porque primero, la grafología racional surge, en este caso, por Vicente Lledó, que es el que la elabora y el que la consagra, digamos, como grafología independiente del mundo de la grafología, por diferenciar tradicional o convencional, porque él empieza a estudiar con la grafología convencional en los años 60. Él se inicia en la escuela italiana y luego también estudia con la escuela francesa, la escuela creo que también algo de la inglesa, y finalmente ya entra en todo lo que llamamos la escuela española, que con Matilde Ras viene desde el País Vasco, bueno, desde Francia, País Vasco, y Mauricio Sandro fue su último profesor, bueno, junto con Augusto Bells. ¿Qué ocurre? Que él hay un momento en el que, inspirado ves en la escuela tradicional de la grafología, él llega un momento en el que la grafología como estudio o interpretación de la escritura para determinar una personalidad, una cierta tipología, un temperamento, él ve que hay cosas que no encajan. Por ejemplo, la primera cosa que ve que no encaja es que analiza la forma de la letra sin tener en cuenta la forma en la que coloca el escribiente el papel o si es diestro o zurdo. Ujú. Y eso ya es importante, porque claro, no es lo mismo escribir con movimientos que vayan hacia adentro que con movimientos que vayan hacia afuera. Bueno, pues la grafología convencional más o menos diferenciaba algo un zurdo, pero no en base a la letra, sino en base al resultado final de la escritura. Entonces, ese elemento, sobre todo cuando hablamos de algo que es científico, que quiere utilizar la ciencia como un patrón replicable donde estés, es decir, aquí o en Australia o en el otro punto del universo, entonces eso carecía. Por eso siempre la grafología se la ha considerado una especie de paraciencia. No una ciencia, sino una paraciencia, denostada en muchos casos pues bueno, por eso, por como que no llega a la profundidad de una ciencia oficial, Ujú. pero que es recogida y es utilizada por la judicatura, sobre todo a nivel de peritaciones caligráficas, para diferenciar o para saber, en este caso, la orden la dictamina el juez, si un escrito, por ejemplo, pues eso, una firma, ¿vale? Pertenece a una persona o pertenece a otra. Entonces, para eso el juez reclama a un perito caligráfico, ¿ves? Que utiliza la grafología convencional. ¿Para qué? Para saber si lo ha escrito fulanito, menganito o quien lo haya escrito. Bien. O sea que en términos así oficiales, diferenciar grafología convencional o la que llamamos oficialista de la racional, fenomenal. Hasta ahí, fantástico. Que por lo que he podido ver en algunos vídeos que he estado mirando, eh, evidentemente tienen algo que ver, pero muy poco. Es decir, la grafología racional va muchísimo más allá. Es impresionante, ¿no? Cómo conecta con todo, con absolutamente todo el ser humano en todos sus ámbitos. Eh, Cuéntanos un poco qué te llevó a entrar ahí, ¿no? A la grafología racional y qué te ha aportado a ti
y en todos los años que tienes de experiencia, que has visto, ¿no? En las personas. Déjame decirte que te conocimos porque alguien nos dijo que iba, hacía terapia contigo o iba, hacía sesiones contigo y se le corrigió una alergia haciendo, haciendo caligrafía, ¿no? Por decir, caligrafía entre comillas. Y nos pareció tan alucinante que dijimos, esto tenemos que investigarlo. Sí, además que, bueno, no solamente a este chico se le corrigió la alergia, sino que a mí mismo se me corrigió también la alergia. O sea, yo también, yo empecé sintiéndolo en mis propias carnes, no solamente la alergia fue una cosa como se suele decir, un efecto colateral, porque lo último que me iba a imaginar yo es que haciendo escritura yo iba a corregir, bueno, una alergia, te puedes imaginar que no es lo primero que se te pasa por la Sí, cabeza. sí. Yo pensaba que digo, bueno, pues como he estado durante mucho tiempo dando clases, pues eso, de química, de física, en academias, yo entendía que obtener una buena caligrafía en realidad será la forma, bueno, pues un poco de ser coherente a la hora de transmitir ciertos conocimientos. Y sobre todo, porque yo había descubierto esta grafología racional porque yo como profesor tenía que hacer todas las semanas fotocopias. Iba a una fotocopiadora a, bueno, pues eso, a hacer las copias de los exámenes, de los ejercicios de los chicos y demás. Y se dio una circunstancia un poco extraordinaria cuando un verano, el año 2001, pues aquella fotocopiadora que yo llevaba pues 5 años o 6 años yendo y conocía aquí a la persona, pues había debutado una enfermedad de la piel que se llama psoriasis, ¿vale? Entonces yo le vi cómo le habían quedado los brazos, cómo tenía hasta la parte del cuello, me enseñaba los hombros, en verano además se le veía. Y claro, yo le pregunté, pero bueno, ¿qué estás haciendo para corregir esto, ¿no? Porque algo estarás haciendo, ¿no? Y, bueno, pensé que me iba a decir una pomadita, estoy tomando no sé qué. Claro, yo en aquella época, pues tú imagínate, yo estaba terminando sistema telecomunicaciones, la carrera de teleinformática o telemática, y claro, una mente del mundo de las telecomunicaciones, pues siempre creemos que sabemos algo, pero no sabemos nada. Y en cuestión de señales, sí, andas con ordenadores, con radiofrecuencias, con satélites, estas cosas que nos cuentan y que hacemos en laboratorio. Pero claro, de ahí a que alguien te diga, estoy haciendo escritura. Digo, ¿escritura para qué? Para curarte la psoriasis, estás haciendo letras. Sí, sí, Juanjo, estoy haciendo letras, aunque no te lo creas. Claro, esa risa que te entra para adentro que dices, claro, le debió llegar al cerebro la psoriasis y entonces Se ha ya, vuelto loca claro, esta mujer. pero vamos, como diciendo, vale, vale, sí, sí, claro, no entras en más porque ¿qué vas a decirle? Y sobre todo cuando crees en la arrogancia esta de que esta chica Y estará que lo sabes terminando, todo, sí. en fin. Claro, para mí el descubrimiento ya no solamente es que alguien te pueda ofrecer ese tipo de, digamos, de solución a un problema físico, sino es que yo vi, porque yo iba todas las semanas a la fotocopiadora, claro, a hacer los ejercicios, las copias de los chicos y demás, cómo se le iba quitando. Claro, entonces ya cuando en septiembre, creo que era octubre del 2001, yo ya vi que le quedaba un poquito en las rodillas y un poquito en los codos, digo, es que de verdad, o sea, simplemente quiero entender. O sea, ya no es una cuestión de, es que lo he visto, cómo se te y si solamente has hecho eso, y dices, sí, sí, solamente me levanto a las 6 de la mañana, estoy 45 minutos, pues quiero entenderlo, porque algo me he perdido. Ese día no fui a clase o algo ha pasado, porque lo he visto. Y a partir de ahí, sin pensar que yo me iba a, en este caso, a aliviar de una alergia o de una miopatía, como luego fue también en mi caso, claro, yo empecé a escribir, pues digo, bueno, por lo menos tener buena letra debe ser bueno. O sea, porque si alguien Como mínimo. Sí, sí, si alguien resuelve un problema de estas características, madre mía, lo que puede llegar a ser. Y nada, entonces yo empecé con la escritura no haciendo grafoterapia, sino queriendo entender la grafología racional. Así es como llegué a la grafología racional. Y se dio otra de estas casualidades de casualidades que a esa fotocopiadora, o sea, a esa tienda de fotocopias donde estaba esta chica, casualmente llegó una alumna de Rebeca Lledó, que daba clases aquí en Alonso Martínez en Madrid. Tú fíjate, Alcorcón, no habrá fotocopiadoras en Madrid, ¿eh? Pues ahora llega, y no creo que en todas las fotocopiadoras haya una persona que enferme de psoriasis y haga grafoterapia. Pues esa circunstancia se dio. Y ella, claro, cuando fue esta chica a hacer las fotocopias del material que estaba, me llamó para decirme si quería el teléfono, porque me ponía en contacto directamente con la hija de Vicente Lledó.
O sea, no con, porque No ella con no, una alumna cualquiera, no. sí, 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 sí. O sea, de esto que a partir de ahí dices, bueno, pues está claro que en el universo se mueven aquí unos hilitos invisibles. Así fue como llegué a la grafología racional y cómo me inicié en el estudio de la grafología y luego su vertiente práctica, ¿vale? Es decir, porque aquí, claro, la grafología no solamente intenta entender cómo se mueve la energía de la persona, sobre todo a nivel conductual, más que de personalidad, que tiene también una componente personal, pero de personalidad, pero sería aquí sí como una especie de 20% de personalidad y 80%, digamos, pues del medio, es decir, del comportamiento, de la conducta. Es decir, es algo que se puede modificar o se puede modular. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú te encuentras en un medio muy técnico, como es mi caso en la universidad, pues claro, todas estas cosas pues necesitas que estén avaladas por una ciencia, ¿no? Y claro, yo hasta ese momento, hasta contactar con Rebeca Lledó, para mí la escritura eran letras y cómo vas a cambiar una letra te va a cambiar algo. No tenía sentido. Y entonces la primera clase con Rebeca Lledó, ella me explicó haciendo una L en un papelito, me dice, mira, esto que ves aquí no es una L, en realidad son 4 trazos que están unidos de esta manera. Pues sube regresando, regresa para bajar, baja para avanzar y avanza centrado. Y claro, y en ese momento, cuando ella me dice, no es una L, sino son 4 trazos, claro, en mi cerebro de estas cosas, claro, ahora entiendes por qué una formación técnica te ayuda a entender otras cosas que en el mundo, vamos a decir, analógico, lo harías por comparativa. Pero claro, para mí era como, esto es matemáticas. O sea, yo estoy aquí viendo un campo de energía, otro campo de energía y otro campo de energía. No es una L. Y de claro, si estás estudiando energía y cuando tú tienes un desequilibrio de energía, pasan cosas a nivel emocional, a Ujú. nivel físico, incluso podríamos decir, Mónica, y yo creo que tú me vas a entender muy bien, a nivel espiritual. Entonces, claro, cuando alguien porque Rebeca Lledó ella es psicólogo clínico, cuando alguien del mundo oficial de la ciencia te cuenta esto, tú dices, madre mía, ¿qué es esto que me estoy encontrando? O sea, no sé, es como si de repente te dieran el regalo de tu vida. Porque, Sí. por un lado, te están abriendo una puerta a un mundo que yo desconocía hasta ese momento, y por otro lado, que eso es lo que yo no me imaginaba, pero que luego ocurrió, me iba a curar de una enfermedad que me habían dicho que era incurable. Una miopatía, la llaman idiopática en mi caso, porque no tenía una causa conocida que la originara, Sí. pero en mi caso me impedía dormir, descansar, siempre estaba con la medicación y a veces me impedía tener una vida normal por las contracturas, por los calambres y demás. Entonces, jamás me hubiera imaginado que yo me voy a olvidar de tomar la medicación después de 12 años de medicación. O sea, aquello fue como, bueno, a partir de ese momento la vida te cambia tu forma de entender el mundo y bueno, y inicias pues este camino que he iniciado hace 22 años. Qué maravilla. Y para la gente que no conoce esta técnica, ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el simple hecho de, como dices, ¿no? Así a primera vista, de escribir, eh, de hacer caligrafía o de escribir letras, te puede desbloquear, te puede sanar, vamos a decirlo así, te puede liberar de ciertas circunstancias físicas, emocionales o mentales. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué? Pues mira, la respuesta me la acabas de dar tú. En la pregunta me la has dado. Acabas de decir, ¿qué te ayuda a liberar? Bueno, pues realmente lo que hacemos en la escritura es enseñar a liberar de unas esposas, de una especie de grilletes que nos ponen nada más a entrar en el colegio cuando nos enseñan a escribir con esa frase tan Ah, socorrida y tan recurrente, la letra con sangre entra, ¿verdad? mm, mm. ¿La has oído alguna vez, Sí, no? sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que cuando tú entras en el cole, dices, bueno, yo no sabía escribir y a partir de una cierta edad, 6 añitos, por ejemplo, antiguamente, ahora ya es una locura porque introducen a los niños en el mundo de la escritura a partir de 3 años, eso es una aberración. O sea, antes de los 6 años no hay madurez propioceptiva y todo lo que se haga a nivel de grafomotricidad antes de los 6 años, a no ser que el niño quiera jugar y divertirse, que eso es otra cosa, eso es bloquear y generar un estrés innecesario que se va a grabar a nivel cerebral en ese niño. Bien, pues
cuando descubres lo que realmente es la grafología es quitarte unos grilletes. ¿Por qué? Porque lo que enseñamos realmente con la excusa, porque fíjate, la escritura es la excusa. ¿Para qué? Para mover la muñeca, para mover la cadera muscular del brazo, para mover el cuerpo, para estar en una vibración consciente. Lo que hacemos es, utilizando el medio de la escritura, que es algo muy complejo que ya está adquirido, crear un tipo de movimiento en el que se respete la libertad de las articulaciones sin entrar en microtensiones inconscientes automatizadas de manera innecesaria desde que iniciaste el proceso de escritura cuando eras niño. Esa es la clave. Entonces, claro, cuando yo le digo a la gente, digo, es que en realidad, a ver, le llamamos grafo, ¿vale? A lo que hacemos, pues grafoterapia o grafología o yo qué sé, o grafosanación o como quieras, para diferenciar de no vas a hacer escritura, la famosa escritura de la Cartilla Rubio, de Anaya o de Santillana, porque eso es copiar con sufrimiento, con dolor, sin técnica, algo que sí, que te va a descubrir lo que es el mundo de la escritura porque vas a poder escribir un examen y te van a corregir y vas a poderte, entre comillas, adquirir estudios superiores, pero con un precio muy alto y es la libertad. Vas a perder tu libertad. Claro, a partir de ese momento, toda esa alerta inconsciente que a través de unos reflejos primarios se activan, porque cuando tú bloqueas las muñecas, por ejemplo, de manera inconsciente, si ahora mismo donde tú estás hubiera una especie de alarma, imagínate que salta una alarma de incendios o hay un estruendo, lo primero que haces es te contraes, te Ujú. estremeces. Y las muñecas es necesario que las bloquees. ¿Por qué? Porque te tienes que proteger. Eso es lógico, porque hay algo que en peligro, alguien incluso que te quiera agredir, tú te tienes que proteger. Pero sí, sin la necesidad de protegerte de nada que te vaya a hacer daño, tú bloqueas la muñeca, el cerebro en este sentido es tonto. Lo que entiende es que hay un peligro. Dices, no, pero si estoy escribiendo y es muy bonito y además voy a escribir cartas de amor y pensamientos elevados, da igual. El cerebro lo que está recibiendo es alerta, Peligro. peligro. Entonces, a partir de ahí, tú grabas un reflejo condicionado. Si recuerdas, no sé si esto del perro de Pavlov, que sonaba la Sí, sí, campanilla. Bueno, pues esto es lo mismo. Estamos grabando un, vamos a decir así, una señal neutra, que sería una señal visual, la escritura es algo neutro, sí. con con una acción muscular, digamos, de peligro. La estás grabando, se llama reflejo condicionado. Entonces, cuando tú grabas, anclas esos dos conceptos, ¿vale? Tú ya no eres dueño de él. Va a ser tu dueño. Y encima te va a dirigir porque ya tu toma de decisiones ya no es libre. Claro, Está condicionada por ese el miedo, mecanismo. sí. De forma Ah, inconsciente, claro. claro, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Si enseñamos a desprogramar, que esta es la clave, o sea, por eso la escritura es la excusa, desprogramar para que al escribir tu mano sea, fíjate qué curioso, los antiguos formadores de los que iban a ser los maestros en en los colegios, es decir, los que se encargaban de dar el visado o el visto bueno a un profesor que iba a enseñar escritura en un colegio, te estoy hablando del siglo XVIII, siglo XVII, se llamaban pendolistas. Pendolistas, no pendones, pendolistas. Porque los pendolistas, si has visto pues esas escrituras, digamos, tipo de la realeza, de la nobleza, que tienen esas florituras, esas Mm, volutas, cuando se les veía escribir, se les veía como un péndulo. Y entonces escribían en unas mesas inclinadas, incluso escribían de pie, porque la sensación de verles escribir era, pues eso, la de alguien que fluye, que se mueve. Y esos eran los que examinaban a los que luego iban a enseñar la maestría, digamos, de la enseñanza de la escritura en los colegios, aparte de otras cositas. Bien, pues realmente cuando tú escribes necesitas aprender a mover la muñeca. Y hoy día, que los niños ya ni escriben, bueno, luego me lo preguntarás, imagino, pero bueno, te adelanto. Cuando tú colocas el papel, realmente lo que estás haciendo es presionar, sin saberlo, con tu antebrazo contra la superficie, digamos, en la que vas a escribir. Claro, con lo cual estás bloqueando toda la todo, cadera muscular que todo. llega desde la muñeca hasta el cuello y más allá. O sea, con lo cual lo que hacemos es aprender o enseñar a desprogramar. Esa sería la acción de la grafología racional. Sí, la verdad que yo no me había hecho consciente de la tensión que ponemos al escribir hasta hace poco, 2 años o así, que tengo las muñecas lesionadas por cocinar, por cargar mucho peso,
Y a mí siempre me ha gustado mucho escribir. Entonces me puse a escribir y no fui capaz de escribir ni 4 líneas del dolor que tenía por las muñecas. Pero claro, eso es porque evidentemente escribo con tensión. Entonces recordé cuando estaba en el cole, en la universidad, que había momentos que realmente yo no soy una persona ansiosa, pero que tenía ansiedad cuando escribía. Cuando estaba en un examen me generaba ansiedad el escribir. Entonces, escuchando tus vídeos, digo, "Ps, es que tiene todo el sentido del mundo. La tensión que ponemos ahí por esa presión, por ese bloqueo, por esa poca libertad que nos dejan a la hora de enseñarnos. Y como bien has dicho, cada vez la libertad es menos, porque claro, ahora ya casi que ni escribir, ¿no? Ahora ya directamente ordenador, de hecho un gran porcentaje de las clases las hacen con el ordenador. Los chavales les dan una tablet y a clase con la tablet. No les dan la oportunidad ni siquiera de escribir. Y ya sabes que, bueno, lo habrás oído y además es algo que bueno, en los países del norte, Noruega, Suecia, lo tienen claro. Lo que pasa es que, claro, todo esto a veces se deja caer, a veces no se deja caer, digamos, la información real. Ellos se han dado cuenta ya y ya están eliminando las pizarras digitales de las aulas a nivel universitario y de los colegios y de institutos a nivel, digamos, más, pues eso, de la formación elemental, porque el índice, en este caso, de atención, la capacidad, digamos, de pensamiento crítico, la capacidad de desarrollo cognitivo, digamos, mm, del que realmente hace que la persona comprenda la realidad en la que se mueve. Porque, claro, un pensamiento, vamos a llamarlo así, crítico, dirigido, pues no es pensamiento crítico. Lo que pasa es que, claro, esta es la trampa también. Nos Bueno, pues hacen cuando creer que es crítico. eso. Entonces, cuando hablamos, digamos, en esos términos, digamos, un poquito más elevados, resulta claro que se han dado cuenta que ha bajado. O sea, que es que hay ciertos chicos que llegan a la universidad y que se lo tienes que dar todo como muy mascado, porque ni siquiera ellos pueden encontrar una razón superior. Es decir, el metaconocimiento te ayuda a elaborar tú una inferencia de lo estudiado que va más allá de lo que estudias. ¿Vale? Eso te permite, pues eso, ampliar horizontes, tu capacidad creativa. Bueno, pues eso, al estar comprimido, pues evidentemente no Cada se vez, puede. cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eso es, eso es. Y claro, con lo cual no lo puedes desplegar. Y hace poco hablaba con un catedrático de aquí de una universidad de Madrid y él me contaba, decía, es increíble, o sea, es increíble. Estoy viendo en los últimos 10 años el nivel, digamos, de, vamos a decir así, cognitivo, que ni siquiera, no sé, intelectual, es como qué capacidad de atención de alguien que está todo el rato tecleando y que en cuanto le sacas de su mundo, o sea, piensa que le estás intentando casi como quien dice traicionar o hacerle, eh, no sé, un flaco favor cuando le intentas ayudar a pensar. O sea, cuando todo tiene que estar como, Mm. dame la respuesta antes de la pregunta para que te haga el examen. O sea, de esas cosas que si es el mismo examen de hace 2 años, lo único que el enunciado del principio está en la tercera y el del tercero está en el primero. O sea, a ese nivel. Claro, y él me decía, claro, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia seguramente no es el niño que llega a la universidad. La consecuencia es el niño que al iniciarse en la escritura bloquea la muñeca, el profesor no le entiende la letra y le dice, mira, hijo, que no te entiendo, escribe separado o mejor escribe con el ordenador, porque claro, se suele decir eso de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Bueno, pues de aquella dejadez o de aquella no entender la importancia de manuscribir en el aula, cuando el niño es pequeño, ¿no? O con 10 años, con 8 años, con 7 años o con 13 años, porque es que encima, a nivel oficialista, como decía antes, se dice que a partir de los 13, 14 años tú ya no puedes cambiar la letra. O sea, la letra que tengas a los 14 años es la que Sí, te va. sí, Pero, pero es que, claro, eso es una barbaridad. Es mentira. claro. Es Como mentira. esa, hay muchísimas sentencias, nos sentencian continuamente. Claro. Entonces, si tú además no ves en ningún lado, pues una, vamos a decir así, una antítesis de esa tesis, ¿no? Que alguien te ha dicho que esto es así, porque sí, pues claro, tú dices, pues eso debe ser así. Si no hay Claro. nadie que lo rebata, ¿qué ocurre? Que a Vicente Lledó, que él quería ofrecer todo esto en las instituciones gratuitamente,
a nivel oficial. Bueno, pues le dijeron, ya te llamaremos, déjanos tu teléfono. Claro, hombre. Sí, sí, sí. Y él lo ofrecía, decía, una nación cuyos alumnos escriban con un modelo de libertad que les haga, en este caso, despertar todo el potencial y los dones que llevan, esa nación a nivel mundial será una nación referente. ¿Por qué? Porque todos sus miembros, aparte de que lo que llamamos medicina preventiva, tendrán, vamos a decir, la primera lección en el aula, con la escritura, claro, no necesitarán ni todos los tratamientos médicos oficialistas, que también, claro, evidentemente hay mucho dinero, sabemos que las farmacias tienen aquí mucho poder, pero ya no solamente es un tema de farmacéuticas, es un tema de que yo puedo desarrollar un pensamiento crítico que vaya más allá del propio conocimiento que me han enseñado. Y a lo mejor descubrir otro tipo, digamos, no sé si llamarlo de tecnología o de inventos, o simplemente la libertad del ser humano en cuanto a saber que eres más que un trozo de carne, sino que eres un ser espiritual. Cuando eso liberas a la persona, de hecho, además, fíjate, como cosa curiosa, cuando vienen los adultos y hacemos terapia y ellos vienen y trabajan la escritura, pues a lo mejor yo les veo una vez al mes. Al cabo de un mes o 2 meses, es curioso, o 3, porque se da una especie de patrón común. Y la persona, bueno, pues en su vida a lo mejor no tenía afición por la lectura así un poco espiritual o filosófica, surge siempre un poco la conversación. ¿No tendrás algún libro así o sea, que de repente aparece con una necesidad de conocer algo más? Mm. Y claro, como me ha ocurrido ya unas cuantas veces, pues uno dice, claro, es que en realidad cuando tú empiezas a desplegar el potencial, claro, en ti existe la avidez de saber y de Claro. necesitas entender algo más. Entonces, claro, pues curiosamente, la escritura entendida de esa manera, lo que te permite es, al liberarte de esas cadenas que te impedían pensar, pues tú empiezas a elaborar lo que siempre hubo. La escritura es maravillosa, si la entendemos como elemento de comunicación, pero como elemento, digamos, de conexión o de autoconexión y de escucha interior. Es decir, realmente la escritura es una especie de autoexorcismo. Es desprenderte de aquello que te ha estado atrapando y te ha estado succionando como parásitos energéticos. ¿Para qué? Para ser tú con luz. Claro, ¿y eso qué hace? ¿Que la persona se vuelva un rebelde? No, No, hace que la persona encuentre su equilibrio. claro. Y por la razón que sea, lo que yo he comprobado es que este tipo de entidades o de bichos o de no sé qué es, cuando una persona está en un cierto equilibrio, es como que deben de oler mal para ellos, porque desaparecen. Y O te sea, de repente dejan. sí, totalmente. O sea, es como que, lógicamente, o sea, el estado, digamos, de euforia y el estado de depresivo, ¿verdad? Esos dos ahí son caldo de cultivo idóneo para que los bichitos aparezcan. En la exaltación, que no exultación, ¿eh? A veces lo exaltado, estás ahí, ¡guau! De subidón. Bueno, pues ahí eres carne de cañón. Con lo que hemos estado hablando, me surge lo que decíamos, ¿no? Ahora ya los chavales ni siquiera escriben, eh, eh, tipean, de hecho la letra cada vez es peor. Visto lo visto, igual sería mejor ya que no escribiesen, para dado ya, si para escribir mal y seguir bloqueando, mejor que no escriban. Ok, ¿cómo va la cosa? Em, a ver, si la escritura no es un problema, al contrario, llegar a la escritura no es algo fácil desde el punto de vista, digamos, del desarrollo, digamos, o de la plasticidad o neuroplasticidad cerebral. Es algo muy complejo, con lo cual, igual que tocar un instrumento musical, Ujú. es algo que realmente ayuda a que áreas del cerebro, que en principio estaban, bueno, cada una está haciendo su labor, pues conectar, es decir, algo así como coser, ¿no? Pues sería un poco parecido a cuando imagínate que antes de la escritura, pues podemos pensar que la escritura era tejer las telas o de alguna manera, sí, las hilanderas, no sé, ese tipo de trabajo que exige de una concentración, que existe además de unas ciertas reglas, pues es complejo. La escritura además le añade la parte comunicativa, es decir, que yo puedo transmitir una información a través de un código, en este caso un código lingüístico, un código de signos. Por consenso, porque cada nación o cada sistema de escritura ha logrado, pues bueno,
que ciertos movimientos y ciertos gestos se codifiquen en sonidos a lo mejor fonológicos o como los chinos, por ejemplo, en ideogramas, ¿no? O si no fuéramos a la parte ya más de representación, pues eso, pictográfica, que serían los jeroglíficos. O sea, es decir, no solamente el acto de escribir exige de una concentración y de, vamos a decir así, un cierto movimiento que hecho de una manera significa una cosa y hecho de otra significa otra, sino que lo que exige es atención. Ujú. Y todo lo que sean recursos cognitivos que desarrollen la capacidad de atención, la capacidad de concentración, la capacidad de memoria y también la capacidad de empatía. Porque Bien, empatizar con el otro, es decir, escuchar al otro, no solamente es un monólogo, sino que tú también recibes una información del otro, por lo tanto te ayuda a recoger también lo que el otro puede ofrecerte. De alguna manera nos da la capacidad de que unamos energías, es decir, la escritura en sí misma es un potencial de sinergias, donde no solamente hay sinergias que activan a nivel neuromuscular, sino que en un grupo lo que permite es que haya otro tipo de conexión, haya otro tipo de funcionar conductual, que no de la personalidad, ¿vale? Es decir, mi forma de relacionarme con el otro me invita a que yo tenga que tomar decisiones en función del estado emocional del otro. Eso se ujú, llama empatizar. Cuando esa empatía busca consenso y busca congregar energías para crecer juntos, claro, el todo es más que la suma de las partes. ujú, Por lo tanto, dejar de escribir sería una barbaridad. O sea, totalmente. sería o dejar de manuscribir, o sea, no tendría sentido. Claro, hay alumnos que me dicen eso, ¿no? Pues mejor no escribir, como ahora ya, pues los móviles y todo eso, ya puedes directamente hablarles o la inteligencia esta maravillosa artificial te traduce lo que tú le digas, pues entonces ya para qué. Claro, el problema es que antes de dejar de escribir, tú ya tienes un reflejo condicionado, ya tienes un programa. Entonces, aunque ahora dejes de escribir y no volvieras a escribir en toda la vida, lo que aprendiste está programado. Claro, Con lo cual no desaparece. ya. No, no, perfectamente, se comprende. Y ahora con todo esto que me estás contando, comprendo un poco más de la historia, ¿no? Porque hace muchos años, cuando se empezó con la escritura, era para muy pocos los elegidos y gente principalmente religiosa. No era solo por demostrar poder, sino que había mucho más ahí, ¿no? Detrás de esa prohibición a quien no estuviera en ese círculo elitista. Ahora comprendo muchas cosas. Gracias, Juanjo. Pues mira, seguramente que eso que comprendas todavía estaría a una escala inferior cuando experimentases realmente, tú eres diestra, ¿no? Sí, Por el gesto, por la manera en la que te sí, mueves, da la sensación. Si tú experimentaras a aprender a escribir con la mano izquierda, primero que me dirías es, pero si yo ya soy mayor, si yo ya tengo una edad, yo ya esa, bueno, pues como cuando alguien dice, voy a aprender a tocar el instrumento con 40, con 50, con 30 años, ¿no? Hay que empezar de... Mira, el cerebro es plástico, entonces la plasticidad o la neuroplasticidad cerebral dura por lo menos hasta 2 horas después de haberte muerto, imagínate. O sea, en realidad toda la vida se pueden aprender cosas nuevas y ese es el objetivo de estar aquí, en el videojuego este en el que estamos metidos, es decir, aprender. Y aprender sobre todo a tomar decisiones y tomar las decisiones que mejor o que más nos ayuden a lograr nuestro propósito de vida. Por lo tanto, renunciar a esa capacidad de aprender es renunciar a vivir, en el fondo. O sea, es un muerto en vida, ¿vale? Que eso es lo que se busca por otro lado. Bien, pues si yo te dijera que en el aprendizaje, digamos, en este caso, de una destreza, en este caso con la mano zurda izquierda. sería zurdeza, ¿no? Pues de ese manejo de una, vamos a decir así, una mano que no es la dominante y que tú te iniciarías en un proceso neuromuscular, lo importante es lo que estarías tocando, sobre todo a nivel cerebral, hemisferio derecho, en este caso tocando la mano izquierda. Bueno, pues si además, ¿ves? Subo un paso, que eso que parece imposible sería posible. Lograr escribir con las dos manos cosas diferentes con cada mano. Claro, dices, ya, no, eso ya sí que no. O sea, lo otro, bueno, todavía, algunos pinitos yo cuando me aburría en clase, no sé qué, esas cosas. Pero es que escribir con las dos manos y Bueno, pues esto que os parece una locura o suena a locos,
evidentemente, a ver, tienes que estar muy chalado para llegar a ciertas cosas, pero es que lo gracioso de todo es que hay alguien que te va guiando, o la vida te va guiando, igual que Sí. conozco a esta chica de la fotocopiadora. Pues cuando yo me inicié en esto de la grafoterapia, la reeducación escritural, a los zurdos se les enseñaba con la mano derecha. Claro, era la tradición que venía, vamos a decir así, de lo que había dejado el legado de Vicente Lledó. Pero yo sentía que eso era injusto. Digo, o sea, y que los zurdos que vienen yo les tengo que enseñar con la mano derecha, pero yo, que soy diestro, o sea, yo no sé con la mano izquierda. Digo, esto no. Entonces, yo por mi cuenta y riesgo decidí aprender a escribir con la mano izquierda y empecé a hacerlo en espejo. Digo, bueno, pues vamos a hacerlo en espejo, ¿vale? O sea, digo, en las mismas condiciones, escribir desde el eje corporal de dentro hacia afuera. Bueno, pues a los 6 meses, porque yo de vez en cuando pues contactaba con Rebeca y seguíamos ahí, teníamos un seguimiento. Yo en una de esos encuentros que tuve con ella, pues le dije, mira, Rebeca, y le escribí con la mano izquierda en el espejo, ¿no? Y le dije, ¿sabes lo que pone aquí? Y claro, ella me vio y dice, wow, ¿escribes en espejo? Y dije, sí, porque es que me parece que es injusto que yo enseñe a los zurdos a escribir con la derecha y que yo... Y dice, pues ¿sabes que mi padre dijo eso? Que todo el mundo debería aprender con las dos manos, los diestros con la mano izquierda y los zurdos, evidentemente, con la mano derecha. Y dices, ¿y eso por qué? O sea, ¿por qué él dijo eso y tú no me lo habías dicho? Dice, bueno, porque él tampoco lo ejercitó. Él lo dijo, pero él no lo llevó a cabo. Pero él sí decía que era un objetivo, ¿no? Bueno, pues lo curioso de todo esto es que cuando yo me inicio con la mano izquierda y empiezo a trabajar, digamos, pues eso, buscando un poco también cierta fluidez, al principio no es lo mismo, luego ya poco a poco vas mejorando, es un entrenamiento. Entonces vas descubriendo que conforme aprendes a escribir con la mano no dominante, resulta que la que mejora es la dominante, es la de locos. Es decir, o sea, que estoy haciendo algo con la mano que no sé, que parece que la tengo aquí como de adorno, y lo que me está dando es la capacidad de entender mejor lo que yo hacía con la mano derecha. Claro, entonces fíjate, de nuevo, un acto de amor te ayuda a comprender más cosas. Ujú. Porque para mí era un acto de amor, era un acto de injusticia. Digo, mira, yo aprendo, y en aquel momento tenía 31 años, ¿eh? O sea, que tampoco acababa de... O sea, y gente que ha venido con 80 años ha aprendido con la mano izquierda. Pero para mí era como, esto no, aquí hay que equilibrar. Bueno, pues en ese acto de amor al final la vida me da un regalo. Y el primer regalo que me da es que la enfermedad esta que tenía, pues realmente desaparece. O sea, es decir, una cosa rara, ya no hay que tomar medicación. Y lo siguiente que me da es lo que llamaríamos los místicos una especie de, ¿cómo decir? Pues bueno, un estado de arrebatamiento interior, arrobamiento interior, y entro en lo que sería el de entender la mística. ¿Por qué? Porque cuando trabajas un mínimo de unos 40 minutos con las dos manos haciendo cosas diferentes a la vez, ¿vale? El cerebro parece ser que entra en una frecuencia diferente a lo habitual y en la glándula pineal, ¿vale? Que es la que está entre el cuerpo calloso ahí metidita, empiezan a pasar cosas. Y yo, claro, ahí empecé a... De hecho, la primera vez me quedé ciego, que yo esto lo cuento a veces en los cursos, digo, pero ¿cómo que te quedas ciego? Sí, porque de repente todo era luz, de repente todo se puso luminoso y claro, y era un poco una locura porque digo, yo ahora tendré que ir al médico y le diré que me he quedado ciego escribiendo, pero que es que fue He muy visto la loco. luz y me he quedado ciego. He visto la luz y me he quedado ciego y encima ahora como vuelvo a la realidad, porque además, bueno, luego trabajando con la mano derecha volví otra vez y tal, pero ya de entrada dices, ¡guau! ¿Qué he hecho? O sea, no sé qué he tocado, pero he tocado algo. Bueno, pues la vida, de nuevo, casualmente, me trae información de que Leonardo da Vinci pertenecía a ciertas logias en las cuales se empleaba la escritura con ambas manos. De hecho escribía, si veis sus escritos en espejo, porque cuando se trabaja de esta manera, los tibetanos también lo hacen, entran en estados, para nosotros serían alterados de conciencia. Yo les llamo dirigidos de conciencia, Ujú. porque lo que consigues es como hacer una especie de encapsulado a nivel cerebral para hacer un silencio interior, es decir, lo que se llama escucha interior de verdad, y lo que aparece es la mística, es la conexión. Pero no te tienes que ir a ningún ashram, no tienes que hacer ningún ejercicio Ya. especial de nada. O sea, es dos bolis y dos papeles. Claro, por eso te digo que si uno ya se alucina viendo todo esto solamente con una manita, cuando empiezas con las dos y cuando empiezas a decir, entonces, claro, los monos o sí, ellos no tienen zurdería, es decir, ellos tienen que utilizar las dos manos porque se tienen que mover Claro. igualmente en la selva. Pero es que un pianista toca con las dos manos. Mm.
Pero sin embargo, en el mundo de la escritura era, no, si eres diestro, eres diestro. Incluso antiguamente los zurdos les ataban la manita y Sí, tenías que escribir con la mano derecha, que es los famosos zurdos contrariados, que dentro de lo malo no lo hicieron tan mal. El problema es que no hay un modelo de escritura específico para las personas zurdas. Bueno, no había, ahora sí lo hay. Ahora ya sí hay un ahora hay un modelo porque de libro hecho que has hay escrito un tú libro también. que el año pasado salió, Escritura fácil para zurdos. Y aquí hay un modelo, claro, de escritura que alguien, claro, que no haya tenido nunca en contacto con esto, pues le va a parecer un poco una aberración. Pero este es un modelo de escritura para zurdos, que si te fijas está un poquito inclinado hacia la izquierda. Sí, Claro, tiene lógica, sería la escritura cursiva para un zurdo, que no sería la del diestro, sino la del mm, zurdo. Claro, al final todo va encajando. Es decir, es verdad que en este caso mi formación de ingeniero me ha permitido entender a nivel matemático cómo funcionan, pues eso, vamos a decir así, los conceptos de eficiencia energética o de, vamos a decir, la mecánica y la ventaja mecánica de la palanca escritural, o sea, una serie de conceptos que luego, llevados al mundo de la escritura, claro, hacen que, evidentemente, si yo quiero tener una muñeca relajada, en este caso la mano izquierda, pues no te puede estar bloqueada, tiene que estar claro, suelta. Pero al estar suelta, el movimiento, digamos, de la escritura ya no es hacia la derecha, sino es es hacia la hacia la izquierda. izquierda, claro. Claro, y uno piensa y dice, ¿y nadie se ha dado cuenta de esto en tantos, no sé, pues miles de años? Y luego cuando arrascas un poquito más, dices, sí, sí, claro que se han dado cuenta. Por eso la mano zurda era la siniestra. Claro, Y no podíamos permitir que la gente aprendiera a escribir con las dos manos, porque eso generaría una ventaja dentro de esa élite a la que tú hacías mención antes. Por eso te decía que te ibas a quedar corta. Ya no solamente es de sí, la sí, élite los sí, que sabían escribir, sino es que esto iba mucho más allá, porque dentro de esa élite había otra élite y ellos utilizan la escritura con las dos manos. No todo el claro, mundo, porque esto es un secreto para, para los que manejan, pero bueno, yo no lo sabía, ¿eh? O sea, para mí, yo he llegado a esto por un acto de amor. O sea, no, no conozco el mundo de las logias, algo que me han dicho, pues esto, que dice, pues eso sabes que lo utilizaba este Leonardo da Vinci, ¿qué tal? Porque escribía con una mano y dibujaba con la otra, y en realidad eso le hacía entrar en estados viajaba en el tiempo, así, mentales, y entonces veía cosas del futuro, pero que digo, ahora entiendo yo cosas, pero vamos, no lo sabía, ¿eh? O sea, para que veas cómo funciona el universo y bueno, yo me siento un privilegiado, ¿eh? O sea, que para mí todo esto es un regalo y por eso lo quiero compartir, porque es que me claro. parece. Un súper regalo, un súper regalo. Una acotación que también me ha hecho pensar, ¿no? Que le comentaba el otro día a Alberto, que mi hija cuando era muy pequeña ya aprendió a escribir por sí sola, le encantaba, muy pequeña, y ella escribía en espejo, con la derecha en espejo, siempre, y tuvo que forzarse a escribir de forma convencional, porque su forma natural de escribir era en espejo, y hoy en día entiende perfectamente un texto en espejo. Bueno, normalmente cuando eso le ocurre a los niños o a las personas es porque son visuales. O sea, su cerebro, digamos, al ser muy imaginativo, sería vamos, lo más parecido cuando hablamos de la gente con dislexia, pero que la dislexia no como un problema, sino como un don, ¿no? Como una capacidad. Claro, la persona es como que, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Una D o una B? Es como si te pudieras poner por detrás. Ujú. Entonces, lo que pasa es que ese niño tan imaginativo, claro, lo que no sabe es que está leyendo por detrás. Yo sé que es una rayada, No, no, pero, no, te entiendo, te pero, entiendo. es pero es un potencial, ¿eh? Y cuando los profesores a lo mejor y las madres me alertan y me dicen, es que este niño, digo, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tienes una niña espectacular, súper creativa. Claro, porque todos es como, ¡hala! Se llevan las manos a la cabeza pensando que eso es una aberración. Todo lo contrario, todo lo contrario. O sea, de hecho yo escribo pues eso, escribo de dentro hacia afuera con las dos manos, de fuera hacia adentro con las dos manos, es decir, de fuera hacia adentro, arriba, abajo, en todas las direcciones, da igual. O sea, de hecho, ¿por qué? Porque el objetivo es libertad, es poder tener como decir, los mayores rangos o grados de libertad para yo poder decidir en conjunto. Porque si yo estoy acotado aquí, o sea, mi margen es este. Entonces, mis decisiones serán, pues eso, en base a este margen. Pero si Claro. yo puedo decidir, bueno, pues lo mismo que es arriba es abajo. O sea, si eso ocurre en el papel y tú te puedes mover, en la vida va a ser igual.
que esa sería la parte conductual de la que habla Vicente Lledó. Claro. Bueno, podríamos estar hablando horas. Es súper interesante, es maravilloso, ¿eh? Está todo esto. Es, bueno, pero como tenemos que cortar, yo creo que volveremos a hablar seguro en otra ocasión. Ahora me gustaría invitar a la gente al retiro que vamos a hacer contigo en febrero del próximo año, del fin de semana del 2 al 4 de febrero, si no me equivoco. Estarás aquí con nosotros en el Hogar Ayumaya, enseñándonos pinceladas de esta maravillosa técnica, abriéndonos un poco ese horizonte que está tan restringido en todos nosotros, pues a través de esta técnica abrirnos un poco ese horizonte para poder ver un poco más y tomar decisiones con un rango un poco más amplio. Qué bien. Así que encantadísima de haber conversado contigo, Juanjo. Espero que, bueno, que podamos volver a charlar en otra ocasión y seguir ahondando en este tema. Y bueno, si quieres comentar algo sobre el retiro y hacer algo de invitación a la gente de qué podemos esperar de estos 2 días, 3 días de convivencia. Pues yo lo que le diría a las personas que estén interesadas y que quieran estar en ese fin de semana es que lo que van a recibir es una iniciación. O sea, esto que es tan socorrido, tan de una iniciación budista, la tara blanca, la tara verde, esas cosas, ¿no? Bueno, bien, que está muy bien, ¿eh? Que no digo nada. Bueno, aquí es una iniciación. Es como si alguien te abriera de repente un espacio de realidad que lo teníamos delante, pero que no lo podíamos ver. Yo a veces cuento el ejemplo de los niños entre los 9 meses y el año y medio, que te habrá ocurrido con tu hija, cuando tú le tapas un objeto, ¿verdad? Se emociona, dice, wow, ha desaparecido. Y luego, ¡hala! ¿No? Esa especie dices, claro, el niño todavía no entiende, a través de sus constructos mentales, ¿no? Que tú estás tapando, para él es desaparece. Ujú. Luego ya descubre que no, que puede hacerlo. Bueno, pues es un poquito, lo que yo voy a hacer es eso, es como de repente abrir una especie de cortinilla y ver que delante de ti tienes un potencial que no sabíamos que lo teníamos delante. Es la dificultad de ver lo obvio y es la manera de camuflar mejor las cosas, ponértelas delante para que no las puedas ver. Bueno, pues mi trabajo es abrir un poquito la cortina. Buah. O sea, un fin de semana de Eso. sorpresa, la sorpresa de un niño, como bien lo has Sobre dicho. todo para Hacerlo bien. O Sí, sea, sí, 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 siempre sí, lo sí, que yo sí, hago sí. es pasarlo bien, disfrutarlo, Por aprender supuesto. y llevarlo a donde estés. O sea, porque mi labor es sobre todo de que esto llegue, no donde esté yo, sino que a mí no me interesa cuando me dice la gente, qué bien que te... Digo, no, a mí me interesa que la gente aprenda y que lo pueda enseñar, Ujú. porque creo que esa es la manera de que todo esto finalmente dé el salto final, ¿no? De cuando hay una conciencia de luz que emerge, pues bueno, las sinergias que hablábamos antes. Esto en el todo, que es más que la suma de las partes, hay un salto de realidad y esa realidad la tenemos primero que crear nosotros. No va a venir sola. Mm. Así es. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Un verdadero A ti, placer y Mónica. nos vemos muy prontito. Claro que Un sí. abrazo grande. Hasta Otro luego. muy grande. Hasta luego, bonito. Adiós, adiós. Gracias.